días a todos y gracias por estar aquí. Me llamo Pedro Faría y hoy voy a hablar de Alteryx y de FPIA. Hoy es nuestro segundo webinar. La semana pasada tuvimos el primer webinar sobre Alteryx y FPIA. En el programa de hoy voy a hacer una breve introducción. Vamos a hacer una rápida recapitulación de lo que hablamos durante la última sesión y luego vamos a ver más casos de uso. Hoy vamos a hablar de modelado predictivo, la previsión para el futuro, y también de manipulación de PDF. Y al final haremos algunas preguntas y respuestas. Así que vamos a empezar. Una pequeña introducción mía, como he mencionado antes, mi nombre es Pedro Faría, soy un consultor de servicios profesionales y formador aquí en Data Mining. Si quieres ponerte en contacto conmigo por mi email, si quieres agregarme en LinkedIn, aquí lo tienes. Esa es mi página de LinkedIn, Pedro Dr. Faría. Yo soy parte del equipo de habilitación de Data Mining. Lo que hago es especializarme en las mejores prácticas, habilitación, soluciones de automatización de procesos, implementación y por supuesto formación. Cuando hablamos de Alteryx, soy certificado para el Alteryx Designer Core, Alteryx Designer Advanced, Alteryx Partner, Alteryx Server y también Alteryx Sales. ¿Ok? Antes de entrar en Data Mining, fui responsable de la enseñanza y la aplicación de soluciones en una de las cuatro grandes, siendo más específico PwC. Así que vengo de las finanzas, la contabilidad y el comercio minorista. De hecho, mi carrera en la universidad es contabilidad y finanzas también, así que vengo de ese entorno. Y luego, más adelante en mi carrera cambié. Acabo de cambiar hacia este camino más tecnológico, en lugar de solo trabajar en contabilidad y finanzas. Bien, por eso hoy vamos a hablar del FPIA. Muy bien, hablamos de FPIA y Alteryx. Como he mencionado, hoy va a ser nuestra segunda sesión. La última vez tuvimos una sesión que está publicada en nuestra página de YouTube y la pusimos aquí en el chat también. Así que puedes ir a verla ahí en YouTube. Bien, empecemos con FPIA y Alteryx. Un resumen breve. ¿De qué hablamos durante nuestra última sesión? Hablamos de la calidad de los datos y de por qué es importante para FPIA. Hay una cita que salió hace un par de años sobre las empresas y la calidad de los datos, así como el acceso rápido a los datos. Solo el 12% de las empresas a la fecha de esa cita tienen acceso a los datos correctos en el momento indicado, ¿verdad? Así que lo que está diciendo es que vas a tener que gastar mucho dinero para acceder a los datos. Vas a pasar mucho tiempo desarrollando el proceso y todo lo demás. Pero cuando se mira en general, en un nivel alto, ¿son los datos que se manipulan ahí los datos correctos? Esto es lo que Alteryx puede presentarte y en lo que te puede ayudar, así como también en la automatización de procesos básicos y muchas cosas de las que hablamos durante la última sesión. Pero, ¿por qué nos centramos siempre en los datos? La razón por la que nos centramos en los datos es que en algún punto vas a estar manipulando datos malos. Tal vez hablaremos de datos obsoletos o de datos erróneos. Así que si estás creando algún tipo de análisis que requiere tener los últimos datos disponibles de hace una hora o quizás de ayer o del mes pasado, si tus datos no se conectan en tiempo real, si tu software no se conecta a tus datos en tiempo real, puede que los datos antiguos se queden registrados al final del día. Así que eso podría ser un problema. Así como tal vez porque no estás muy familiarizado con todos los datos, pues que estés mirando los datos equivocados, ¿verdad? Si no tienes la capacidad de profundizar en el análisis de datos y poder saber si tienes los datos correctos o no. Así que al final del día, si tu departamento de FPI ya no está manipulando los datos correctos, ¿qué puede llegar a pasar? Toma de decisiones desinformada, ¿no? Estamos hablando de un mal razonamiento y la comprensión errónea de la situación que estás analizando en esa fecha. Eso significa que la calidad conduce a una toma de decisiones equivocadas, ¿verdad? Así que si estás mirando los datos equivocados o datos antiguos, la toma de decisiones que se está tomando no será acertada, no va a ser la correcta, ¿verdad? Así que si esto conduce a malos resultados al final del día, vas a desperdiciar, ¿qué cosa? Tu tiempo, que es dinero. Vas a perder los datos que pagaste, que por supuesto puede ser costoso.
al final del día, si estás desperdiciando eso, si no estás generando más ingresos con los datos que compraste, en lugar de una inversión se convierte en un gasto, ¿verdad? Entonces puedes estar perdiendo dinero porque no estás generando ingresos con eso. Y al final, lo que pasa es que los resultados de tu empresa se irán al piso, si no estás aprovechando los datos de manera correcta. Alteryx es la forma correcta de aprovechar los datos cuando se trata de la manipulación de datos en general y también, como he mencionado antes, automatización de procesos. Hablamos también de 5 cosas clave: personas, facilidad de uso, automatización, eliminación de errores humanos y luego la capacidad de ir más allá de lo que se puede hacer. Personas. Hablamos de ello en la última sesión, los procesos manuales, así que tal vez la creación de algún tipo de automatización de procesos para un proceso en específico que haces manualmente, repetitivamente. Tienes ahí la capacidad de automatizar el proceso. Sin embargo, ese proceso no requiere que tengas una habilidad de nivel avanzado. Así que puedes saber, por ejemplo, cómo manipular los datos en Excel, solo el proceso irregular. Ahora, hablaremos de una persona analista irregular. Sin embargo, hoy, como he mencionado antes, vamos a hablar de algo más avanzado, ¿verdad? Por lo tanto, yendo más allá de lo que he mencionado antes, tener la capacidad de aprovechar cosas que antes no tenías ni idea cómo hacerlo. Hoy vamos a hablar de, como he mencionado antes, el modelo predictivo, así como la manipulación de archivos PDF. Así que con esto vas a tener la capacidad de cumplir el persona de un analista irregular, tal vez un científico de datos. Y luego en el futuro vas a ver cómo se puede aprovechar Alteryx para esas personas de alto nivel. Estoy hablando de la gente de nivel C, el CEO o el CFO, dándoles la capacidad de correr los flujos de trabajo y obtener el último informe disponible. Así que todo se reduce a la facilidad de uso. El hecho de que Alteryx sea muy fácil de usar para el usuario, la capacidad de automatización de procesos, así que simplemente automatizar todo el proceso y por supuesto mucho más cuando se trata de eliminar los errores humanos. Así que solo voy a automatizar el proceso y eliminar cualquier tipo de error. Bien, entonces, como he mencionado antes, tienes la capacidad de ir más allá de lo que crees que puedes hacer a día de hoy. Esto es solo un resumen rápido de lo que hablamos durante nuestra última sesión. Alteryx y FPIA van juntos, ¿verdad? Sobre todo porque estamos hablando de automatización de procesos, que es probablemente una de las cosas principales que ustedes quieren hacer. Simplemente automatizar cualquier tipo de proceso repetitivo que hay que hacer. En la última sesión hablamos del proceso manual, la construcción de un proceso de previsión simple para la automatización de los procesos regulares que tienes. Algo más manual. Hoy vamos a profundizar en algo más complejo, pero al mismo tiempo también más interesante. Bien, como mencioné durante nuestra última sesión, en la última sesión hablamos más en general. Les presenté 4 casos de uso diferentes, pero hoy vamos a profundizar en lo que es la plataforma, porque puedes entender más o menos cómo funcionan esos procesos. Simplemente estás agarrando un proceso repetitivo que tienes, lo recreas todo dentro de Alteryx y luego automatizas ese proceso. Hoy vamos a profundizar en la plataforma y les mostraré cosas más avanzadas. Bien, si tienes alguna pregunta sobre cómo funciona Alteryx en general, hemos dado diferentes webinars antes y por supuesto voy a darles webinars en el futuro también, dando una introducción a Alteryx y todo lo demás. Así que, como he mencionado, si vas al chat en Zoom, deberías poder ver nuestra página de LinkedIn donde vamos a publicar bastantes videos semanales, hablando de Alteryx, de Tableau y otras herramientas de BI, por ejemplo, introduciéndolos a ellos en específico. Así como en la página de YouTube, deberías poder encontrar los webinars hablando de, por ejemplo, el diseñador de Alteryx y dándoles una introducción a Alteryx Designer, cómo funciona y todo eso. Bien, con esto vamos a profundizar en los casos de uso. ¿De acuerdo? Y como he mencionado, no dudes en preguntar en la sección de preguntas y respuestas que tienes en tu menú de Zoom. Lo estoy viendo ahora mismo, así que si tienen alguna pregunta, háganla y si está relacionada a lo que estoy hablando en el momento, responderé la pregunta. Si no,
Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final para responder a cualquier pregunta que puedan tener. Bien, veamos entonces un caso de uso más complejo que el que hemos presentado antes, que era, por ejemplo, el inventario justo a tiempo, automatización de procesos, previsión y mucho más, ¿verdad? Vamos a hablar de los modelos predictivos. Sin embargo, en el momento en que hablamos de modelos predictivos, algunos de ustedes pensarán, no sé qué hacer. ¿Qué es eso? Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es hacer eso. Si recuerdan, he mencionado hace un par de minutos que tenemos la capacidad de ir más allá de lo que creemos que podemos hacer con Alteryx. Alteryx es un entorno fácil de usar y sin códigos, por lo que no requiere que tengas conocimiento de ningún tipo de lenguaje de codificación. Con este caso de uso, ¿cuál es el escenario? Tal vez la empresa necesite generar conocimientos más avanzados para la toma de decisiones, así que el negocio está creciendo, ¿verdad? Y entonces tal vez vamos a tener diferentes peticiones de nuestro director. Nuestro director financiero debe ser capaz de generar más información, ya sea más avanzada o de diferentes puntos de vista, o tal vez estás trabajando como siempre. Sin embargo, ahora tienes que empezar a analizar tus tendencias actuales de los clientes y necesitas prever el futuro. Así que ahora estamos hablando de ¿qué? Planificación, ¿verdad? Así que obtenemos los datos financieros a los que tenemos acceso y ahora empezamos a planificar el futuro. ¿Cómo planificamos el futuro? Tenemos que ser capaces de saber qué va a suceder. Pero nadie es mago. O tenemos la capacidad de intentar predecir lo que puede ocurrir en el futuro a partir de datos históricos. Así que analizando nuestras tendencias que teníamos, vamos a ser capaces de predecir lo que va a pasar en el futuro. Por supuesto, estamos hablando de algo que puede confundir a algunos de ustedes, pero ahora les diré cómo Alteryx puede ser una solución. Pero para hablar de cómo Alteryx puede ser una solución, tenemos que hablar del problema. ¿Cuál es el problema? No sabes nada de Python, no sabes de R, no sabes del lenguaje de programación, por ejemplo, o tal vez sí sabes. Como dije, Alteryx es libre de programación y fácil para programar, pero sigamos supongamos que solo sabes usar Excel. ¿Cómo podemos empezar a hacer algo? Tal vez no quiera hacerlo, tal vez quiera subcontratar eso, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me cuesta aprender algo como Python? ¿Cuánto tiempo me llevaría realmente desarrollar algo así? E incluso si llego al punto de desarrollar algo, ¿qué es lo que sé después? Alteryx es una solución porque es un entorno libre de programación, tienes la capacidad de construir esos modelos predictivos literalmente con opciones desplegables y seleccionables. Así que no hay ningún tipo de programación. Alteryx te lo va a poner todo fácil. Tienes la posibilidad de probarlo, tienes negativos y positivos, pero al final del día cuando se trata de Alteryx realmente no tiene ningún negativo porque no estás haciendo nada más que probarlo. Así que a partir de este momento vas a tener la capacidad de tomar el control de tu análisis, tú generas tu propio análisis. Así que con esto vayamos a Alteryx y déjame mostrarte de lo que estoy hablando. ¿De acuerdo? Así que ahora mismo debería ser capaz de ver Alteryx, ¿verdad? Así que siempre que hablamos de Alteryx en general, hablamos de muchas herramientas diferentes. Aquí arriba te presentamos diferentes flujos de trabajo durante la última sesión. Hoy, como te mencionaba antes, voy a profundizar más en la parte de predicción de las cosas, solo para este caso de uso, ¿de acuerdo? Después, vamos a hablar de la manipulación de PDF, por ejemplo, los extractos bancarios, los K1 y las facturas general, ¿no? Así que con esto podemos entonces mirar a Alteryx. Este es un flujo de trabajo sencillo. El flujo de trabajo que mostré la última vez, por ejemplo, la construcción de la información dentro de la declaración de ingresos era mucho más grande. Este es bastante sencillo y simple. ¿Por qué? Alteryx hace que todo sea sencillo. Bien, así que tengo la capacidad de conectar a los archivos, o por supuesto a las bases de datos, como hablamos en la última sesión. Si tienes alguna duda sobre a qué lo podemos conectar, cuando se trata de archivos, por supuesto es casi a todo, a lo que puedas conectar a tu archivo regular de Excel, archivo CSV de texto y todo eso. Además de, por supuesto, se puede conectar a las bases de datos. Por aquí, Oracle SQL Server, Amazon ISQL, Salesforce, Snowflake, etc. Estas son todas las diferentes conexiones. Así que Alteryx en general se conecta a todas las bases de datos.
¿Por qué digo esto? Porque por supuesto la mayoría de veces tus datos no se guardarán en un archivo XLSX, ¿verdad? No se va a almacenar en un archivo CSV o archivo Excel, se va a almacenar en tu base de datos. Así que tienes la capacidad de conectarte a tu base de datos, extrayendo los datos en tiempo real y poniéndolos dentro de Alteryx. Pero no te preocupes, no vas a cambiar tus datos. No estás jugando con tus datos si los pruebas, ¿vale? Así que no te preocupes, Alteryx manipulará todo en la memoria. Así que lo que va a hacer es crear datos en la memoria. Usará una copia en la memoria de los datos. Lo que tenemos aquí es que he introducido un conjunto de datos. En este caso, se extrae de un archivo específico que contiene 1000 registros. Así que este es un conjunto de datos históricos que tengo. ¿De qué se trata? Aquí puedes ver algunos datos sobre los contratos de préstamo. Así que puedes ver alguna información personal, alguna información del contrato, información sobre los ingresos, nivel de educación, puntuación de crédito y una columna llamada overdue. Así que lo que está diciendo es que estos clientes, basados en mis datos históricos, en algún momento se han retrasado en sus pagos o no. Así que lo que estoy tratando de predecir es si nuevos clientes se retrasarán en sus pagos en algún momento. A lo mejor piensas que esto no es un uso específico que tú le darías, pero puedes pensar en cualquier cosa que te guste para definir en el futuro. Si alguien va a ser propenso o no a hacer una determinada acción, o quizás quieras predecir un número, ¿verdad? Así que basándote en los datos históricos, puedes predecir la cantidad de ventas que vas a generar con ese único producto, por ejemplo. Hay muchas formas de aprovechar el modelo predictivo. En lo que respecta a la modelización predictiva, aquí puedes ver todas las opciones que te ofrece Alteryx. Como ya he mencionado, todos son sin programación. Lo que quiero decir con esto es que después de preparar nuestros datos para el modelo, como puedes ver aquí, tenemos nuestros datos preparados. Lo que vamos a hacer es entrar en un modelo. En este caso, modelo de regresión logística. Puedes ver aquí que en el lado izquierdo, ahora estoy pinchando en un modelo de extensión logística. Puedes ver aquí mismo esta herramienta en la que he hecho clic aquí. Lo que tengo que hacer es seleccionar lo que estoy tratando de predecir. Así que en este caso estoy tratando de predecir la columna overdue. Y luego tengo que seleccionar qué columnas puedo utilizar para predecirlas. Es súper sencillo. Ya lo conoces, ¿verdad? Conoces tus datos. Tienes la capacidad de seleccionar lo que estás tratando de predecir y qué columnas pueden ser utilizadas para predecir algo, ¿verdad? Así que, por ejemplo, estamos tratando de predecir si es probable que alguien se retrase o incumpla en el contrato, ¿verdad? Así que tal vez el pago mensual puede ser la columna que debemos usar. Tal vez los ingresos anuales o el contrato, o tal vez su puntaje crediticio, o tal vez algún tipo de nivel de educación. Si tienen un doctorado o si nunca terminaron la secundaria, por ejemplo. Algún tipo de variable que pueda utilizar tus datos para predecir algo. Si no sabes cómo hacerlo, vamos a hablar un poco. Sin embargo, también puedes hacer una investigación de datos con tus herramientas. Tienes un montón de opciones y todo es gratuito. Todo se parece a esto. Alteryx va a preguntarte literalmente lo que quieres hacer y te da todas las opciones que tienes. Tú tienes que seleccionarlos y luego tienes la posibilidad de crear un modelo. Así que ahora lo que pasó aquí, por supuesto, ya he ejecutado el flujo de trabajo, pero ahora si hago clic en cualquiera de las salidas, tengo tres salidas. Ahora aquí puedes ver este es el modelo. Acabamos de construir esto. Bien, pero puedes ver algo de información sobre el modelo. Puedes verlo aquí. Si estás familiarizado con todo esto, puedes entender un poco lo que es esto. Pero si no lo estás, por ejemplo, con un modelo de regresión logística, una de las principales cosas que debes fijarte es en la información R-squared. Usando este modelo específico aquí, podemos conseguir un 94% de R-squared para esto, ¿no? Esto puede ser un poco confuso, ¿verdad? No se sabe muy bien qué significa esto. Siempre puedes usar la pequeña tabla que te da Alteryx. Puedes ver aquí cómo se carga, va a permitirte saber cómo funciona todo. Puedes ver que hay bastante precisión. Puedes ver que fue capaz de predecir casi el 99% de lo que fue positivo como positivo y casi el 98% de lo que era negativo como negativo. Así que tienes bastante información para analizar más a fondo tus datos. Y entonces lo que puedo hacer es importar diferentes datos y puedo probar mi modelo.
Así que lo que estoy haciendo es desplegar o anotar mi modelo. Y luego, usando un nuevo conjunto de datos, como puedes ver aquí, este es mi nuevo conjunto de datos, aunque se parece al anterior, es algo nuevo porque no tiene la columna overdue. Ahora estoy anotando el modelo. Puedes verlo aquí. Así que del primer cliente está diciendo que es menos probable que se pase de la fecha. Como puedes ver, es 0.99 y 0.0% para la columna true. Pero puedes ver el otro aquí. Es probable que en algún momento se pasen de la fecha. Entonces, por ejemplo, si quieres aplicar algún tipo de lógica de un nivel de confianza del 80%, puedes ver que en mis datos hay 5.000 clientes, que mi modelo predijo que en algún momento se pasarán de la fecha de pago. Pueden ver aquí la columna score, que es probable que se sobrepasen en algún momento. Al desplazar hacia abajo, puedes ver todas las opciones que tengo para los clientes. ¿Qué puedo hacer con estos datos? Recopilar los datos, analizarlos y ver si hay que tomar alguna medida. Y luego, por supuesto, seguir con lo que tengo que hacer, que es generar conocimiento. Así que en general puedes ver lo fácil que es usar el modelo predictivo utilizando Alteryx. Literalmente es usar los menús desplegables y todos ellos se parecerán mucho al que puedes ver aquí a la izquierda. Ok, pero digamos que estamos hablando del mismo escenario, pero peor. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Literalmente ni idea. Ni siquiera sé qué es el modelo predictivo. No sé qué opciones tengo. Porque si recuerdas, aquí tengo muchas opciones. ¿No es así? Pero, ¿qué opciones debo utilizar para mis datos? Alteryx también puede ser una solución para esto. Hay algo que se llama aprendizaje automático y Alteryx tiene eso, que es parte del conocimiento que se llama Intelligence Suite. Así que el aprendizaje automático, así como la minería de texto, los veremos un poco hoy. Ambos son complementos de Alteryx. Esto no es. Esto viene con el diseñador de Alteryx. Algo que hablaremos dentro de un poco es un complemento. Bien, volvamos al caso de uso. ¿Por qué Alteryx es una solución? Porque cuenta con el modelado asistido paso a paso. Vas a introducir tus datos y luego Alteryx hará el resto. Te va a llevar literalmente de la mano y te informará del modelo que debes utilizar para poder usar tu pauta. Bien, entonces pasemos a lo que estoy hablando. El aprendizaje automático. Bien, ahora podemos cerrar el otro que habíamos hablado antes. Muy bien, estos son los mismos datos que has visto antes. Pero ahora vamos a ir por el escenario de que no tenemos ni idea de qué modelo usar. Lo que vamos a hacer es utilizar el sistema modelado bajo el aprendizaje automático, que como he mencionado es un complemento. Así que el aprendizaje automático y la minería de texto ambos son complementos llamados Intelligence Suite. Vamos a tener el modelado asistido aquí. Así que lo que voy a hacer es, voy a seleccionar Assisted, voy a iniciar el modelado del sistema. Quiero guiarte a través de todo en un nivel alto. En realidad, vamos a hacer un nuevo webinar hablando de Intelligence Suite con mi colega Robert. Él va a hablar de Intelligence Suite y va a profundizar en el modelado asistido. Si quieres saber más acerca de ello, puedes ver esto, entender cómo se usa y luego, con el webinar de Robert, vas a tener la capacidad de entender todo lo que estamos logrando aquí. Bien, ahora mismo estoy cargando el menú de modelado del sistema y lo puedes ver aquí. Lo que voy a hacer es empezar a construirlo, y todo es bastante sencillo. Alteryx me va a preguntar qué estoy tratando de predecir, así que mientras carga mis datos aquí, voy a ver todas las opciones de lo que estoy tratando de predecir, que en este caso será la columna overdue. Entonces puedes ver que voy a tener un modelo de clasificación o de regresión. Así que ahora estoy tratando de obtener respuestas. Ahora entiendo que si transfiero esta columna overdue, estoy hablando de un modelo de clasificación. ¿Ok? Veo que Alteryx me da algunos ejemplos. Por ejemplo, un riesgo de crédito. Así que puedo hacer clic en siguiente. Luego elijo paso a paso o automático. Si le das clic aquí, Alteryx va a construirte todo. Yo le doy a paso, me va a ir preguntando mi tipo de datos y puedes ver que Alteryx dice que ni ciudad,
Nombre y apellido ni calle deberían utilizarse para poder predecir algo, así que con esto puedo quitarlos. Y para esto también puedo, por ejemplo, eliminar el campo ID. Bien, puedo hacer clic en siguiente. Así que todas esas columnas que antes veías resaltadas ahora serán eliminadas. Esto pregunta si mi conjunto de datos está limpio, analiza mi conjunto de datos y no tengo valores perdidos. Así que puedo hacer clic en siguiente y ya casi he terminado. Mi penúltimo paso sería seleccionar todas las características que quiero utilizar para predecir algo. Aquí ves que me dice que el puntaje crediticio está demasiado asociado a mi objetivo. Tal vez eso tenga sentido, tal vez no. Así que eres tú quien debe decidir. Debe usarse el puntaje crediticio para predecir si un cliente no va a pagar su contrato de préstamo. Tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Así que puedes seleccionarlo o no. Para este ejemplo, no seleccionemos esto y veamos qué sucede. Como he mencionado, estamos ejecutando el mismo conjunto de datos que antes. Y ahora, basado en mis selecciones, Alteryx me va a dar 4 modelos para ejecutar: Decision Tree, Regression, Random Forest y XGBoost. Así que puedo ejecutar esos 4 modelos. Puedes ver que me da algunos pros y contras para cada uno de ellos. Los ejecuto y ahora Alteryx está ejecutando todos estos modelos y luego me va a decir cuál modelo se comporta mejor con mi conjunto de datos para poder utilizarlos y compararlos. Aquí puedes ver el modelo de Regression y Decision Tree se están ejecutando. Puedo ver puntuación de precisión, algunas pérdidas de registro, AUC y más información aquí. Ahora está ejecutando el XGBoost y Random Forest. Ahora puedes ver que Random Forest está siendo elegido como principal. Vamos ahora a XGBoost. Alteryx literalmente me dará la respuesta de qué modelo tengo que ejecutar. Esperemos solo por el XGBoost. Ahí está. Puedes ver que dice que Random Forest es el mejor modelo. Como puedes ver, es el primero, pero puedes seleccionar uno diferente. Depende de ti. Tú decides todo. Pero Alteryx te dará todo lo que necesitas saber, ¿ok? Te dará esta información adicional, puedes ver el pequeño resumen, una interpretación de las columnas que deben utilizarse o no, y así con todas, ¿no? Así que para esto podemos ver que en nuestro último flujo de trabajo utilizamos un modelo regression, pero ahora Alteryx está diciendo que tal vez deberíamos utilizar Random Forest. Ahora añado el modelo al canvas. En este caso tenemos una pequeña flecha. Siempre podemos volver aquí y luego cargar todo de nuevo si tenemos algo de tiempo. Dale un segundo, pero como he mencionado, esa era una manera de cargar todo en Alteryx. Volvamos aquí y seleccionemos el Random Forest de nuevo. Y vamos a añadir el modelo al flujo de trabajo. En este caso, probablemente sea porque tengo otras cosas abiertas aquí. En realidad no se está abriendo. Los errores se producen en directo, como puedes ver. Intentémoslos de nuevo con un modelo diferente para ver, pero es porque tengo muchas cosas abiertas aquí y está usando un montón de memoria de mi computadora. Probemos un modelo diferente y veamos si funciona. Cargamos el modelado del sistema de nuevo. Esta es otra forma para que veas que siempre se puede volver atrás y cambiarlo todo. Así que, por ejemplo, vamos a intentar añadir un decision tree aquí. Vaya, los errores ocurren. Podrán ver, como mencionaré durante el siguiente webinar, que podemos cargar el modelado del sistema y podemos seguir con ello y cargar esto en Alteryx. Pero probablemente si vuelvo a lo que tenía antes en este flujo de trabajo, porque he borrado esto, así que podré mostrarte cómo era antes, pero como he mencionado, los errores ocurren en directo, así que puede que ocurran problemas de vez en cuando. Así que podemos ver si podemos volver y traer todo, si no, siempre podemos, por supuesto, seguir adelante. Y como he mencionado, vamos a tener un webinar de Intelligence Suite donde vamos a profundizar en el modelado asistido también. A ver si volviendo puedo cargarlo todo. Sí, señor.
Evitemos esto, por ejemplo. Se tarda mucho tiempo en volver a tener todo como antes, así que me disculpo por eso. Pero lo que sucederá aquí es que cargaría un flujo de trabajo que muestra todo el entorno de aprendizaje automático. En este caso no es seguro aquí, pero lo que pasará, si tengo algo de tiempo al final, intentaré mostrar el flujo de trabajo y luego mostraré exactamente cómo todo aquí se llenará con las nuevas opciones de modelado. Volviendo al flujo de trabajo, puedes ver que lo que ocurrirá será esto de aquí, se cargará la nueva información. Así que yo no haré esto. Automáticamente Alteryx generará todo el flujo de trabajo. Así que esto sucederá si no hubiéramos recibido el error, que es debido a la memoria de mi computadora. Otras cosas que debes saber también es que además de estas herramientas de aquí, además de las herramientas que puedes ver en la parte superior aquí para el modelado del sistema, la versión más reciente de Alteryx, la versión que salió este año. Alteryx tiene sesiones trimestrales, así que con la nueva versión vas a tener más herramientas. Build Features, Features Type, AutoML y Data Health. Así que puedes ver que Alteryx siempre te da más para trabajar. Cuando se trata de aprendizaje automático tiene la capacidad de desarrollarse aún más. Bien, entonces pasemos a un caso de uso diferente, que sería el análisis de PDF, que es algo que probablemente ustedes quieran saber. ¿Cuál es el escenario? Tal vez vamos a recibir muchos archivos PDF de los clientes o tal vez solo tenemos un montón de documentos que se generan en formato PDF. O tal vez tenemos un montón de terceros proveedores que enviarán los datos en formato PDF. ¿Cuál es el problema? Los PDF son muy fáciles de entender, ¿verdad? Son bastante gráficos y fáciles de entender, pero pueden llegar a ser algo difíciles de manipular. Lo que quiero decir con esto es que a veces no se puede copiar y pegar directamente en PDF. A veces se puede, a veces no. Pero vas a tener que ir, arrastrar, seleccionar todo y luego copiar y pegar. Por ejemplo, un archivo de Excel si lo quieres manipular, ¿verdad? Así que lo que sucede es que los softwares son difíciles de utilizar para automatizar cualquier tipo de proceso. Sin embargo, ¿por qué Alteryx puede ser una solución? Vamos a tener algo llamado Intelligence Suite, que es un complemento del diseñador Alteryx, como dije antes, que utiliza algo llamado OCR. Con el OCR vamos a tener la capacidad de leer archivos PDF mediante OCR, que es prácticamente el uso de la geolocalización de datos dentro de los archivos, como las coordenadas XL y la extracción de datos. Luego, con Alteryx Nature tenemos la capacidad de automatizar el proceso. Entonces, con esto simplemente podemos usar un único PDF como plantilla y manipular tantos PDF como necesitemos. Uno, 2, 10, 1000 archivos de PDF, tantos como necesites. Tendrá mucho más sentido cuando profundicemos en lo que tenemos aquí. Así que hablemos de la manipulación de los PDF. Si tuviera que cargar solo un PDF, así que, por ejemplo, tengo un PDF aquí, que es un archivo K1, ¿verdad? Si quiero simplemente cargar este archivo en Alteryx, podría utilizar la configuración que puedes ver aquí. Y luego tengo la posibilidad de subir el archivo como una columna, ¿de acuerdo? Así que si abriera el archivo aquí, puedes ver los datos aquí en la parte inferior. Tengo esta forma de cargar los datos, pero no es limpia y fácil de manipular, ¿verdad? Pero eso no es lo que podemos hacer. Este es un paso, pero luego tenemos un paso diferente para potenciar realmente esta transformación. Así que déjame mostrarte. Si cargáramos el conjunto entero, podríamos hacerlo. Sin embargo, manipulando el K1, no tienes que cargarlo todo. Lo que tienes que hacer es cargar una parte específica del archivo, por ejemplo. Bien, lo que digo es que, bueno, lo que hice fue cargar el PDF que estaba en esta carpeta aquí en mi computadora. Y luego, utilizando algo llamado plantilla de imagen, puedo cargar un solo PDF. Y usando este PDF como ejemplo, lo que puedo hacer es señalar exactamente lo que quiero que Alteryx extraiga y hacer que extraiga eso. ¿De acuerdo? Así que lo que estoy haciendo es que Alteryx va a utilizar el OCR. Así, por ejemplo, si quiero extraer la fecha de inicio, puedo literalmente resaltar esto y puedo llamar a esto fecha.
Así que si tuviera que ejecutar el flujo de trabajo Alteryx usando el OCR, lo leería y luego lo transformaría en datos. ¿De acuerdo? Como los datos que se pueden ver en la parte derecha aquí. Lo mismo que puedo hacer para terminar. Por ejemplo, puedo señalar exactamente lo que quiero. Alteryx lo va a leer todo. Y cuando digo todo, es que va a leer el 1, va a leer la pérdida de ingresos comerciales ordinarios aquí, ¿verdad? Así que tienes la posibilidad de cargar todo. Sin embargo, Peter, ¿es necesario que haga esto una y otra vez? No, señor. Por ejemplo, sabemos que los K1 suelen seguir la misma estructura cuando se trata de la misma página, ¿verdad? Así que en este caso tenemos un 2019 que encontré en internet, así que por eso usé este. Si tuviera que ejecutar, por ejemplo, cientos de K1, ¿cómo puedo hacerlo? En lugar de seleccionar todo para ellos, voy a seleccionar una plantilla que es esta y seleccionar todo lo que quiero. Y entonces esto se aplicará para cada cosa que tenga, ¿ok? Sin embargo, no necesito hacer esto una y otra vez, cada vez que abro el flujo de trabajo. Lo que puedo hacer es señalar todo una sola vez y puedo guardarlo. Así, por ejemplo, puedo limpiar todo aquí. Puedo importar una anotación, así que voy a importar un archivo K1 que cargamos. Este archivo JSON que ves aquí lo puedes exportar. Así que lo creas todo, luego haces clic en exportar y entonces puedes guardar el archivo JSON. Y puedes importar el mismo archivo JSON aquí. Así que ahora puedes ver que todo está resaltado en rojo. Estoy extrayendo todo esto. Bien, entonces las fechas, todos los valores aquí y todas las cosas que están aquí, ¿verdad? Entonces, por supuesto, échale un vistazo. Este es el archivo original del que hablaba, ¿ok? Por supuesto, también tenemos un K1 diferente aquí, donde tenemos algo de información para que veas que podemos manipular más de un K1. Bien, hemos cargado nuestra plantilla y como dije, solo tienes que hacerlo una vez. Así que la próxima vez que necesiten ejecutar esto, pueden usar la misma plantilla. Literalmente se puede usar una sola vez. No tendrás que hacerlo una y otra vez. Por supuesto, ahora puedo ejecutar el flujo de trabajo. Así que lo que sucede es que déjenme mostrarles haciendo clic. Alteryx va a leer todo. Así que ya ven cómo lee ingresos empresariales ordinarios. Si recuerdas, puse aquí los ingresos ordinarios 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿verdad? Así que este es el archivo original. Entonces, al hacer clic a la derecha, puedes ver la fecha, puedes ver todo lo demás, ¿no? Así que puedes ver cómo Alteryx puede manipular todo y puede extraer esa parte específica del archivo. Bien, mientras avanzo con el flujo de trabajo, haciendo alguna manipulación de mis datos, limpiando todo, lo que puedo hacer es tener todo en un formato que me permita manipular mis datos. Así que me vas a preguntar si puedes hacer esto una vez y luego no tener que hacerlo. ¿Tenemos que hacerlo solo una vez? ¿Tienes un proceso para manipular solo una vez? Pues sí, adelante, procede a hacerlo manualmente. Pero cuando necesites hacer esto más de una vez, Alteryx es la solución, porque el proceso se automatiza y como he mencionado, puedes poner todos los archivos que quieras. 1 millón de archivos si quieres, no importa. Puedes ejecutar todos los que quieras y no se va a colapsar. Bien, mientras avanzo en el flujo de trabajo, lo que sucede es que estoy manipulando todo. Encuentro los nombres correctos y al final lo que tengo es todo formateado correctamente. Tengo el partnership name que aparece aquí, todos mis valores, como puedes ver aquí, si quieres echarle un vistazo y compararlos. Puedes ver aquí los ingresos ordinarios, el 1, renta estatal 2. Lo pongo como 1, 2, 3 porque es más fácil de entender. Puedes ver que aquí está duplicando el 10, no vamos en orden, solo estamos literalmente automatizando y extrayendo los datos en bruto del archivo PDF, ¿ok? Cuando se trata de archivos PDF, por supuesto, vamos a tener algo llamado un PDF de imagen y algo llamado un PDF de texto. Así que el OCR se puede utilizar para ambas cosas, pero Alteryx te da la manera de manipular el PDF además del OCR. Bien, vamos a profundizar en eso ahora mismo. Pero como he mencionado, la manipulación de archivos como PDF puede ser fácilmente logrado con los Alteryx usando OCR, como puedes ver aquí. Y
por supuesto, si tu objetivo es exportar esto a un archivo de Excel, por ejemplo, siempre puedes simplemente cargar el archivo Excel. Puedo mostrarte aquí mismo rápidamente mientras el Excel carga. Dame un segundo. Así que puedes ver que he cargado toda la información de la K1 justo aquí. Ahora, hablando de la segunda K1 es una K1 más pequeña. Si la abro aquí, verás que tenemos menos información. Esto te muestra que aunque no tengas todo todavía, aún puedes extraer toda la información. Bien, entonces cerremos esto. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre lo que hablamos, el modelado, el aprendizaje automático, ahora hablando de la K1, no dudes en ponerte en contacto por email que está en mi LinkedIn. Estoy más que feliz de responderles y hablar de lo que Alteryx puede hacer cuando se trata de estos casos de uso específicos. Bien, ya has visto cómo se puede manipular el PDF con K1, cómo se puede manipular los datos K1, ¿verdad? Utilizando Alteryx OCR. Sin embargo, también hay algo más que puedes hacer. Bien, permítame cerrar esto y pasemos a nuestro último caso de uso, lo que sería comparar lo que Alteryx puede hacer con el complemento Bonus Suite y lo que Alteryx ya tiene por defecto utilizando el diseñador. Bien, lo que tenemos ahora es un ejemplo de manipulación de extractos bancarios. Así que tengo este pequeño extracto bancario aquí, como puedes ver. Tal vez estoy tratando de extraer toda la información, tal vez solo una parte de ella. Por ejemplo, si tratara de extraer solo el resumen de la cuenta, puedo hacerlo. Si quisiera extraer esta información de aquí arriba, podría hacerlo. O quizás también los detalles de la transacción. Tenemos un montón de opciones. Puedes extraer todo o solo una parte, como he mencionado antes, ¿no? Así que con esto que te mencioné, vas a tener dos formas de hacer esto. De una de las formas ya hemos hablado, que es el uso de Alteryx OCR para crear una plantilla, y luego puedes cargar todos los archivos que quieras. Así que este ejemplo de aquí solo estamos destacando lo que tratamos de extraer, que sería la fecha, los detalles y el saldo. Cuando hago clic aquí, puedes ver que se extrae la fecha, aunque estuviera en diferentes líneas, detalles, así como balances. De acuerdo, a medida que hago clic en las diferentes herramientas, puedes ver cómo se manipula el conjunto de datos. Bien, esto en la parte superior, como dije, está utilizando Alteryx Intelligence Suite OCR, así que al hacer clic en todo, puedes ver que hay un cambio y estamos manipulando nuestros datos para limpiar todo y ponerlo en un formato que tenga sentido. Entonces, esto debería obtener el final aquí, obteniendo literalmente la misma información que teníamos antes, pero poniéndola en un formato de tabla. Así que ahora no es archivo de Excel. Perdón, no es un archivo PDF. Ahora está en un formato de tabla que se puede enviar, por ejemplo, a un archivo de Excel. Así que si abro esto, puedes ver que ahora he automatizado mi proceso para mirar los extractos bancarios de un proveedor utilizando un formato y extrae toda la información. Tengo mi saldo, mis depósitos y mis retiros. Esto, por supuesto, se puede calcular utilizando el balance final, como hicimos. Toda la información está aquí. Así que si hablamos, por ejemplo, de la auditoría, súper importante, si solo se trata de un trabajo normal de controlador, de asegurarse de que todos los estados de cuenta bancarios, todas las conciliaciones bancarias se realicen correctamente. Hay diferentes formas en las que puedes controlar y manipular esto. Alteryx se acomodará a tu gusto. Puedes ver que usando el OCR nos adelantamos y señalamos lo que necesitábamos desde el principio. Luego pusimos todo en un formato que es un formato de texto. Solo datos regulares y luego los limpiamos hasta mostrar esto como un archivo de Excel al final, ¿verdad? Así que algo parecido a lo que hemos hablado antes. Sin embargo, esta no es la única forma de manipular datos, ¿de acuerdo? Especialmente, por supuesto, los datos en PDF. Como he mencionado, tienes la Intelligence Suite aquí en la parte superior, el IS, como a mí me gusta llamarlo, ¿ok? Sin embargo, también tienes la versión de diseñador regular, que utiliza algo llamado entrada PDF, que va a encontrarse aquí en In-Out.
Esto se ha descargado directamente de la galería Alteryx, que es gratuita, ¿ok? La diferencia entre ellos es que uno utiliza el OCR para extraer los datos que señalaste. Así que tienes que señalar algo, ¿no? Así que señalas cualquier cosa y lo que hayas señalado, eso se extrae. Y la otra es obtener el archivo de texto que se está escribiendo en el fondo del archivo PDF y luego cargar el archivo de texto. Así que si abro el extracto bancario aquí, puedes ver lo que tengo aquí. Es lo mismo que tengo aquí. Sin embargo, en lugar de seleccionar una parte en específico, estoy cargando el archivo entero, como puedes ver. Bien, así que literalmente todo. De esta manera podemos hacer algo muy parecido a lo que hicimos con el OCR de Alteryx, Intelligent Suite OCR. Sin embargo, es una forma diferente. Al hacer clic en las diferentes herramientas, moviéndolos a lo largo del flujo de trabajo, puedes ver que ahora estamos empezando a limpiar nuestros datos y podemos extraer lo que buscamos. Así que el resultado final va a ser el mismo. Es solo una forma diferente de llegar al mismo resultado. Así que puedes ver que ahora estoy haciendo clic en los dos últimos. Y puedes ver que al hacer clic en los dos de arriba y abajo, utilizando el OCR de Alteryx o la capacidad de texto. Así que en la parte superior tenemos, como he mencionado antes, el OCR. Y en la parte inferior tenemos un texto. Bien, ya ves que nada ha cambiado, ¿verdad? Son lo mismo. Sin embargo, comienzan de forma diferente. Así que tenemos la capacidad de obtener el mismo resultado final, tanto si prefieres utilizar Intelligent Suite OCR como si prefieres simplemente usar las opciones de conversión de PDF a texto de Alteryx. Bien, así que puedes ver que tengo dos pestañas diferentes. Una es texto y la otra es OCR. Y entonces, literalmente son la misma cosa. En general, Alteryx te dará la posibilidad de manipular los archivos PDF como desees. Así que volviendo a lo que tenemos aquí, nuestra presentación. Estamos cerca de terminar. Esto es todo lo que teníamos que presentarles. Todo lo que tenemos que hacer es presentarles diferentes formas de manipular diferentes tipos de datos. Usando tal vez modelado creativo, tal vez la creación de algún tipo de manipulación utilizando el aprendizaje automático o quizás manipulando archivos PDF. He cargado un ejemplo aquí solo para mostrarles rápidamente cómo sería el aprendizaje automático. Este es otro ejemplo de lo que podemos hacer. Puedo ejecutar esto de fondo mientras preparo todo lo demás. Pero sí, en general esto es lo que tenía que presentarles. Cuando se trata de FPIA hay muchas manipulaciones de datos, especialmente cuando hablamos de tareas repetitivas. En la primera sesión manipulamos los datos regulares, el proceso regular que tenemos. Y luego, en esta sesión, hablamos de casos de uso más avanzados, ¿no? Les mostraré rápidamente porque tuvimos ese único error. Puedo hacer clic en el sistema de aquí y luego esto, por supuesto, ya está construido. Así que Alteryx, como dije antes, construye todo lo que está sucediendo aquí. Entonces, cuando carguemos esto, podrás ver la misma ventana que viste antes. La diferencia es que en este caso ya hemos ejecutado el flujo de trabajo. Entonces, ya cargó todos los datos que teníamos en el fondo. Puedes ver la misma ventana que estaba antes. Esperemos solo un segundo a que cargue y puedes ver la misma ventana. Y todo lo que hicimos fue hacer clic en la opción y añadir el modelo al flujo de trabajo. Y luego con eso creamos todo lo que viste en el fondo. Bien, ya para terminar, esto fue todo. Presentamos la automatización de procesos, presentamos la previsión inicial, presentamos los informes de estados financieros con declaración en forma de PDF o como archivo de texto o como archivo normal, por ejemplo. En la sesión de hoy hablamos de aprendizaje automático, modelos predictivos, así como la manipulación de PDF. Bien, así que esto era todo. Quiero ver si ustedes tienen alguna pregunta y por supuesto usen el chat si tienen alguna pregunta. Ya veo aquí Daniel, si el PDF tiene
letra escrita a mano, que también puede Alteryx reconocer y capturar los datos. Daniel, esto es lo que estaba diciendo, diferentes tipos de PDF, ¿verdad? Tenemos el PDF de texto y el PDF de imagen. Usando OCR, por supuesto, OCR no es perfecto. Ningún OCR ahora mismo es perfecto, pero está muy cerca de serlo. Se trata más bien de la resolución del PDF que tienes. Entonces, ¿estamos hablando de algo que es muy borroso y difícil de leer o algo escaneado que en verdad es fácil de leer? Si hablamos de algo borroso vamos a tener problemas, pero como cualquier otro software o quizás tú mismo leyéndolo no lo vas a entender. Sin embargo, si se trata de algo fácil de leer utilizando Alteryx OCR, deberías ser capaz de extraer los datos del PDF fácilmente. ¿Sí, Daniel? Como he mencionado, si tienes alguna pregunta, si quieres una demostración o algo así, por favor no dudes en escribirle a Data Mining. Puedes encontrarme en mi correo electrónico, en mi página de LinkedIn aquí, Pedro Dr. Faría. Y entonces podremos tener una conversación sobre tus casos de uso o de otros temas en general. Aquí Sam pregunta, ¿qué pasa si los datos del PDF no tienen un formato consistente? Bueno, Sam, se remonta a lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Si los datos tienen un buen formato, podemos señalar esa región específica donde se pueden encontrar los datos y obtener esa información. Sin embargo, a veces usando la opción de texto, simplemente leyendo el PDF construido en segundo plano y luego publica la información. Hay algo que se llama expresión regular de rechazo, que puede ser utilizado para eso. Así que vas a tener ambas opciones. Así que Sam, para responder a tu pregunta, no deberías tener problemas si no está en un formato consistente. Sin embargo, hay que encontrar la manera de que sea consistente. Lo que quiero decir con esto es que tal vez no esté específicamente en la parte superior de la página, tal vez está en la parte inferior de la página y el otro va a estar arriba y así sucesivamente. Así que si estás buscando en ese específico fondo de la página para extraer tal vez un PDF diferente, no va a hacer eso. Pero tal vez si miras en toda la página, ahí sabes que los datos va a aparecer en algún momento. Así que puedes, por ejemplo, resaltar toda la página, luego usar la opción del limpiador de datos de Alteryx, con ella puedes transformar y extraer solo lo que buscas mediante opciones dinámicas. Así que es posible, solo tienes que crear un mayor desarrollo con esto. Así es más o menos como se puede lograr eso, si no está en un formato consistente, ya sea haciendo que sea consistente buscando una imagen más grande o utilizando las opciones de texto, la segunda opción que te mostré antes, porque eso te da una forma más dinámica, porque como has visto, estamos cargando todo y luego extrayendo lo que buscamos en base a una lógica dinámica. Bien, si no hay más preguntas, como he mencionado, no dudes en ponerte en contacto en mi LinkedIn, mi correo electrónico. Este es mi username en el diseñador de Alteryx, en la comunidad en sí. No dudes en escribirme. Síganos en LinkedIn, síganos en YouTube. Este webinar se va a publicar ahí. Vas a ver mucho contenido diferente que se publica allí también. Así que sí, eso era todo lo que tenía que presentarles a ustedes. Les agradezco. Gracias a todos por estar aquí.